El 21 de marzo de 2019, la Radiotelevisión Canaria me invitó a participar en una entrevista sobre la Sábana Santa. Hoy voy a compartir contigo, como contenido extra de esta semana, esta reflexión, porque acaso te ayude a entrar más profundamente en el espíritu de la Cuaresma, a fin de aprovechar estos últimos días que nos quedan antes de comenzar ya el periodo espiritual que se abre con la Semana Santa. Recuerda que nuestro canal crece solamente en la medida en la que nuestra audiencia, de la que tú formas parte, comparta sus contenidos. Así que, por favor, envía el vínculo de este episodio a quien creas que pueda tener interés y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y muy feliz fin de semana. Queremos adelantar algo de lo que el sábado se va a hablar en profundidad en La Laguna, en el monasterio de Santa Clara, que es el lugar donde se va a llevar a cabo una conferencia sobre la Sábana Santa, la sábana que supuestamente cubrió el cadáver de Jesucristo. El sábado se darán algunas claves sobre esta pieza arqueológica que está en Turín, en Italia, y que es una de las que más controversias genera en el mundo. Y de alguna de esas claves queremos hablar esta mañana en nuestro programa. Y lo hacemos con Andrés Brito, él es delegado en Canarias del Centro Español de Sindonología. Señor Brito, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos, es un placer, estoy encantado. Bueno, a ver, tenemos 10 minutos y mucho de lo que hablar. Para empezar, yo he dicho la supuesta sábana que envolvió el cadáver de Jesucristo. Supuesta, supongo que no estará de acuerdo conmigo. No, has dicho bien, de hecho es supuesta, puesto que en cualquier pieza arqueológica nunca tenemos el 100% de la fiabilidad. Lo que pasa es que en el caso de la Sábana Santa, en el que se conservan huellas de sangre, sí que podemos hacerlas coincidir con lo que nos cuentan los evangelios, que fueron las torturas a las que se sometió a Jesús de Nazaret, y vemos que coinciden. De hecho, el profesor Bruno Barberis, que es catedrático de matemáticas de la Universidad de Turín, ha hecho una estadística, puesto que sabemos que a Jesús le hicieron cosas que solo le hicieron a él, como por ejemplo flagelarlo y crucificarlo, no romperles las piernas, que era lo habitual, coronarlo de espinas, atravesar su costado con una lanza, y él hace una estadística y llega a la conclusión de que hay una posibilidad frente a 200.000 millones de que este no sea Jesús de Nazaret, con lo cual tenemos una certeza más que razonable. Ha hablado usted de las huellas que tenemos en la Sábana Santa. Descríbame esa sábana. ¿Y qué huellas hay? ¿Son todas visibles a los humanos? También hay que mirar con las nuevas tecnologías. ¿Qué encontraríamos en esa sábana? ¿Qué huellas hay? Esta es una pregunta clave, Carlos, porque tenemos dos tipos de huellas. Unas huellas de contacto, que corresponden a la sangre, que han sido profusamente estudiadas, y luego también tenemos otra huella enigmática que viene a ser el contorno del cuerpo de la persona que se envolvió dentro de esta sábana. Ambas son fuente de investigación. La sangre para los forenses y la huella de la impronta de la imagen para distintas disciplinas, como pueden ser la física y la química, para tratar de determinar cómo se pudo haber generado esa huella, que a día de hoy tiene unas características que explicaremos profundamente en esa conferencia del próximo sábado y que sería muy prolijo contar ahora, pero que son el verdadero enigma del cual estaba hablando Estíbaliz hace un momentito, porque ahí es donde se encuentra el desafío para la ciencia, el tratar de determinar cómo se pudo generar una imagen que por sus características no debería existir. ¿Cómo se puede estudiar en la Sábana Santa? ¿Hay acceso a ella? ¿Se puede tocar? ¿O hay que estudiarse, por ejemplo, los archivos para saber cómo llegó hasta Turín y de dónde venía? El último acceso que hubo a la Sábana Santa fue en el año 1978. Imagínese todo lo que ha avanzado la tecnología durante estas últimas 4 décadas solamente en informática. Ya existe un protocolo de investigación que ha sido presentado al Santo Padre, que en realidad es el dueño legal de la Sábana Santa desde que Humberto II de Saboya, a principios de los 80, se la cedió en su testamento a la Santa Sede. Ese protocolo ya está hecho, y lo que se ha desarrollado hasta ahora ha sido una investigación alternativa y complementaria con el sudario de Oviedo, que se conserva aquí en España y que, por lo visto, cuando se hacen coincidir las manchas de sangre que hay en ese sudario, que supuestamente envolvió la cara de Jesucristo, con las manchas de sangre que aparecen en la zona de la cara de la Sábana Santa, coinciden. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido esa comparación 1 a 1, pero claro, en el protocolo de investigación ya hay una serie de pasos que es imprescindible dar para poder seguir avanzando y extrayendo datos de la Sábana Santa, no como reliquia, sino como documento. Al fin y al cabo, uno de los aspectos interesantes de la síndone
que es como se llama técnicamente a esta pieza. ¿Es una palabra italiana, síndone? Es una palabra griega, que significa sábana, y de ahí viene la palabra sindonología, que es el estudio multidisciplinar que hace la ciencia para poder tratar de extraer esos datos. Pero como decía, el peso religioso de la pieza yo creo que ha jugado en su contra, puesto que según el profesor Yves Delage de la Sorbona, él decía que si esta sábana hubiera pertenecido a Aquiles o a algún faraón, nadie hubiera puesto objeciones a su autenticidad. Pero claro, como existe el prejuicio de que Jesucristo a lo mejor no existió o no es quien decía ser, entonces eso va en contra de esas investigaciones, teniendo en cuenta que en ciencia no valen las opiniones, sino que lo que valen son las pruebas medibles y palpables, que es lo que trata de extraer la ciencia. A la sábana santa se le ha hecho prueba del carbono 14 y ha sido datada, se le ha dado una fecha. ¿Qué fecha es y concordaría con que cubrió el cuerpo de Jesucristo? El profesor Tait, que fue el coordinador de esta datación radiocarbónica en el año 1988, determinó con esta prueba que habría que situar la sábana santa aproximadamente en el siglo XIV. Pero tenemos una prueba complementaria que contradice eso, y es que según un documento fechado en el año 1071, siglo XI, el sudario complementario de la sábana santa estaba en Oviedo, en el norte de España, lo que quiere decir que había llegado a España desde muchísimo tiempo antes. Y si coincide con las manchas de sangre que tenemos en la sábana santa, lo que quiere decir que cubrieron la misma cara, no puede ser la sábana santa del siglo XIV. Pero repito, todo esto lo explicamos en la conferencia con detenimiento. Ya me ha nombrado 2 veces el sudario de Oviedo. No es tan conocido, pero por lo que usted me dice es igual de importante. ¿Qué es el sudario de Oviedo? Y empiezo por preguntarle algo muy básico. ¿Qué es un sudario? El sudario formaba parte del atuendo de los judíos del siglo I. Era como una especie de bufanda que llevaban al cuello. Mide aproximadamente unos 85 centímetros y se conserva en Oviedo desde tiempo inmemorial. Ahí no hay huella de la imagen, pero sí tenemos huella de sangre, porque lo que se piensa es que se cogió ese sudario para evitar que siguiera manando la sangre del cadáver de Cristo, que estaba desagradable en la cruz. Aparte, hay un prejuicio en los judíos, que es que ellos piensan que el alma está en la sangre y todo lo que se queda ensangrentado tiene que ser también sepultado con el cadáver en el momento en el que se coloca dentro del nicho o la cuevita en donde va a esperar, según la fe de los judíos, la resurrección de los muertos. Pues bien, ese sudario estaba dentro del Santo Sepulcro de Jerusalén, según nos cuenta el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, con lo cual, si estas 2 telas realmente cubrieron a Jesús de Nazaret, estamos ante las 2 reliquias más importantes de la cristiandad, y una de ellas la tenemos en España. Antes me hablaba de que si fuera una sábana que cubrió a un faraón, no habría duda. Los que lo ponen en duda es que están poniendo en duda la existencia de Jesucristo o que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. ¿O se da por hecho ya que esa persona existió? En principio, no hay ningún historiador serio que hable de la no autenticidad de Cristo como personaje histórico. Otra cosa es el sentido que se le dé teológicamente, si eso no es el Hijo de Dios. Eso ya queda dentro de la investigación, digamos, filosófica o teológica, y también en la fe, que es libre. Sin embargo, nosotros, repito, estudiamos la sábana santa como una huella arqueológica, es decir, como algo que se puede llevar al laboratorio, palpar, medir y pesar y extraer datos para poder ponernos en contacto con ese personaje histórico y con esa época concreta de la historia de la humanidad. ¿Dónde está la sábana santa? ¿Podemos ir y visitarla o solo se puede ver en determinadas fechas? Y sobre todo, ¿cómo es? ¿Es grande, es pequeña? Muchos vamos a ver a la Gioconda y decimos, vaya, qué pequeña. ¿Nos llevaríamos una sorpresa? Yo creo que sí, porque la sábana santa es una pieza de tela bastante grande, 4,43 de largo por 1,13 de ancho, lo suficientemente grande como para envolver por delante y por detrás el cuerpo de un varón adulto. Se conserva en Turín desde el año 1578, lo que pasa es que no se puede ver. Para poder verla se necesita una ceremonia que se denomina ostensión, en la cual se muestra públicamente para la veneración de los fieles. En la actualidad se conserva extendida, completamente a oscuras, dentro de una cámara blindada con argón, que es un gas que evita la proliferación de las bacterias que pueden deteriorar la celulosa, y se encuentra situada, atención a los amigos y amigas que quieran visitarla en Turín, por lo menos la capilla, debajo del balcón de los Reyes en el interior del Duomo de Turín. Nos ha dicho que es propiedad del Papa. Tenemos un Papa muy particular por muchas razones, entre otras porque es científico, es químico. ¿Cómo compagina que sea científico y lo que piensa de la sábana santa? Me encanta esa pregunta, Carlos, porque de una forma sistemática y desafortunadamente desde mi punto de vista, los medios de comunicación han acallado un dato muy importante sobre el Papa Francisco, y es que por primera vez en 21 siglos tenemos sentado en el trono de San Pedro a un científico, puesto que
es licenciado en ciencias químicas, lo cual yo creo que es muy bueno para la Iglesia en general, puesto que quiere decir que es un hombre que distingue muy bien entre lo que son los hechos y lo que son las opiniones. En ciencia no valen las opiniones. Yo no puedo decir que a mí me encantaría que hirviera el agua a 200 grados. No, mire usted, el agua hierve a 100 grados, le guste usted o no, y sea usted cristiano, católico, musulmán o ateo, eso da igual. Nosotros hacemos una observación y eso es lo que sucede también en la Sábana Santa, extraer esos datos para poder sacar conclusiones en la medida de nuestras posibilidades. Antes hablábamos de las huellas que hay en la Sábana Santa. ¿Qué nos dicen acerca de cómo murió esa persona? Podemos saber que, ya apuntó antes a ese sentido, fue torturado, se le dio con una lanza, sangró mucho. ¿Qué nos dice sobre la muerte de esa persona? Por lo pronto, a este hombre le dieron más de 300 golpes con un látigo terrible, llamado caricia de Satanás de forma popular, el flagrum taxilatum. Tenemos toda la espalda completamente arada. Ese ya fue un castigo bastante potente, sobre todo porque sabemos que tuvo dos agresores, uno a la derecha y otro a la izquierda, el de la izquierda de menor estatura y golpeando con mucha masaña. Incluso se llegaban hasta romper los huesos y quedaba la piel muy dañada después de esa tortura. Sabemos que además este hombre cargó con el palo horizontal de la cruz, camino del Calvario, y que duró aproximadamente 3 horas, puesto que vivió lo que se llama una hipovolemia, que es una pérdida masiva de sangre en muy poco tiempo. Un crucificado muere de asfixia, porque cuando está colgado por las manos, por las muñecas, mejor dicho, el diafragma oprime los pulmones y no puede respirar y tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para tirar de las muñecas taladradas, tomar una bocanada de oxígeno y desplomarse de dolor. Bastante desagradable. ¿Ese castigo era habitual para la época o por ser quien era fue algo particular? ¿Se ensañaron con él? En el caso de Jesús, Carlos, se dan las dos cosas, que era flagelación y crucifixión, cosa que habitualmente no sucedía, porque el propio derecho romano indicaba que no se podía castigar 2 veces por el mismo crimen al reo, y sin embargo en el caso de Jesús sí que lo hace. Pero lo interesante no es solamente eso, sino ir viendo cómo de manera sistemática en la Sábana Santa vamos encontrando coincidencias con lo que nos cuentan los evangelios, que fue la tortura a la que se sometió a Jesús de Nazaret. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero antes me gustaría que me recordara dónde podemos escucharle el sábado en la Laguna, en qué lugar y sobre todo a qué hora, por supuesto. Bueno, pues están todos y todas invitados, será en el convento de las Clarisas de San Cristóbal de la Laguna a las 8 de la noche el próximo sábado. Tendremos oportunidad de explicar todo lo que podamos acerca de este tema en los 90 minutos que durará. Se va a hacer muy corta, puesto que son más de 200 imágenes y vamos a ser muy específicos para por lo menos despertar ese interés y que luego las personas acudan, por ejemplo, a sindonecanarias.com, que es la página web en la que pueden encontrar toda la información. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por darnos un adelanto de todo lo que podremos escuchar, que va a ser muy interesante el sábado en La Laguna. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.